Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hace unos 3000 años, un rey llamado Salomón, quizá el hombre más sabio que ha existido en esta tierra, y no solamente el más sabio, el más rico, una mañana, estando Salomón en su reinado, observa que el lugar donde se adoraba a Jehová era un tabernáculo hecho de pieles, y dice: Dios, nuestro gran Dios, no puede habitar en un lugar así. Ustedes saben, y también Salomón lo sabía, que ni los mismos cielos pueden contener a Dios. Así de grande es nuestro Dios. Sin embargo, simbólicamente, Salomón quería y creía que el lugar donde se alababa a Dios debía ser un lugar bello. Él, así, usando sus dones de arquitecto, hizo un lugar sumamente hermoso, el templo de Herodes. Vamos a meternos a esa escena cuando, después de 20 años de edificar este templo, Salomón hoy termina el templo y hoy decide consagrarlo para Dios. Saben, se hizo un pequeño sacrificio ahí de 22,000 bueyes, pero ahora imagínense 22,000 bueyes listos para ser sacrificados. Y ahora agréguele a esto 120,000 ovejas listas para ser sacrificadas en ese día en el que se iba a consagrar el templo de Salomón. La narrativa viene en el libro de Segunda de Crónicas, un libro bellísimo. Quisiera irme al capítulo 7:1, por favor. Fíjese lo que pasó con estos 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios, la gloria de Jehová, llenó la casa. Y vean esta escena, mis hermanos. Todas las 12 tribus de Israel listas, expectantes, porque se iba a inaugurar el templo de Jehová, templo bellísimo. Están las ofrendas a un lado, los sacrificios. Mire cuánto derramamiento de sangre. ¿Se da cuenta lo que iba a pasar después en la cruz? 3000 años después, el Cordero de Dios. Ya no iba a haber sacrificios. Ahora el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se iba a presentar en la cruz, y ya no más sacrificios. ¿Cómo habrán quedado atónitos estos hebreos judíos al ver que no necesitaron fuego humano, sino que el fuego consumidor de Dios descendió y consumió la ofrenda? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, y la gloria de Jehová llenó la casa. Usted déjeme decirle quién es hoy la gloria de Jehová en este tiempo, en este momento. Es Jesucristo. Hoy no es necesario consumir este tipo de sacrificios. Hoy es solo a través de su Hijo la gloria de Jehová. Y era tan terrible este fuego, mis hermanos, que vean el otro versículo: ni los sacerdotes ni los levitas podían hacer su oficio en ese momento. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Los sacerdotes no podían entrar. Era un fuego consumidor, y la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Mire, la Escritura dice que ni los cielos de los cielos pueden contener la grandeza de Dios. En un minúsculo planeta, de una minúscula galaxia, de una minúscula vía láctea, un micromundo llamado Tierra, en un pequeño lugar en la Palestina antigua, en un pequeño lugarcito ahí llamado la casa de Jehová, se presenta la gloria de Jehová. Es incontenible. ¿Se dan cuenta el tamaño? De tal manera que ni los mismos sacerdotes y levitas podían hacer su trabajo. La gente no podía acercarse. El fuego consumidor, el poder de Dios. Y se estaba preparando para hacer un pacto con el pueblo. ¿Cómo es que un hombre con tanta reverencia al Señor, con tanto respeto al Señor, edifica un templo para que su Dios habite ahí, y después, con una tendencia maliciosa, vive con 1000 mujeres? La depravación humana. Mire lo que Dios le está diciendo a Salomón: y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo te bendeciré. Hemos hablado harto del pecado de David, ¿sí o no?
Cuando se trata de hablar de un pecado humano, de un adulterio, de una fornicación, siempre traemos al pobre de David, ¿no? Y siempre nos recordamos de Betsabé, el detalle ahí con Betsabé, la mira, la codicia, la acuesta, la preña. Después, como se le descubre todo esto, la dejó embarazada, dice, bueno, que duerma tu esposo contigo. Traen a Urías, como no quiso acostarse con ella, lo emborracha en la segunda noche. Ya bien tomado, dice, vete a acostar con tu mujer. Dice, no es lícito, el pueblo está peleando y yo con mi esposa no puedo. Y durmió a la puerta. Como no pudo, entonces lo regresa a la guerra. Y ahí cuando lo regresa, él mismo, Urías Eteo, lleva la carta que le dicen, póngalo al frente. Y cuando esté al frente lo dejan solito. Y así hicieron. Y Urías Eteo murió atravesado por las lanzas del enemigo. Y Jehová lo vio. Ante el ojo de Dios no se puede esconder nada, ni un mal corazón. ¿Qué pasó con el pecado de David acá? Mira cómo está diciendo el Señor. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, o sea, le está diciendo a Salomón, si anduvieres delante de mí en adulterio como anduvo tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardarás mis estatutos y mis decretos. Eso está diciendo. Vean lo que está pasando aquí. Dios perdonó a David, porque David se arrepintió y no volvió a hacer lo mismo. ¿Usted quiere acompañar en el pecado a David? Ok. Si usted quiere agarrarse de esta escritura para pecar, ok. Acompañe a David también en el arrepentimiento. Salmo 51. Lávame y lávame más de mi maldad, porque en pecado he sido concebido. Lo acompaña en el pecado, acompáñenlo en el arrepentimiento también. Y mire cómo Dios borra la rebelión y el pecado. Ya no me acuerdo de su pecado. Vámonos al verso 11, 7-11. Esto es hace 3000 años aproximadamente. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, su casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Miren, a veces tú empiezas a edificar una casa y te das cuenta que lo que planeas no se está dando. Pero muchas veces cuando Dios está contigo y te prospera, las cosas que tú has planeado se dan. No necesariamente es bendición. Pero fíjese que las cosas a Salomón se le dieron bien como él lo planeó. Él puso un retablo de oro. Vaya, la gente que trabajó en el templo de Salomón eran verdaderos artesanos y artistas. Verso 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído nuevamente tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fue acepto. Pudiendo habitar pues la gloria de Dios en los cielos, decide pues que en esta casa su presencia esté ahí. Y vamos al verso 14, que es importante. Si se humillare mi pueblo, aquí hay una condicional para la bendición. O sea, la bendición se va a dar, pero si cumples una condición, y es esta: si se humillare mi pueblo. Dios dice que el que se humilla, Él lo va a exaltar, y el que se exalta por sí solito, Dios lo va a humillar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, váyase poniendo usted, no en el Antiguo Testamento. Si este pueblo se humilla y buscare en mi rostro, como joven, como adulto, como anciano, usted busque a Dios y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo, condicionamiento, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando un líder es seducido a través del poder, necesidad innata en el ser humano de ser reconocido, cuando se pierde la perspectiva que este es un grupo de ovejas sedientas de palabra de Dios y los veo como fuente de ganancia, algo está pasando en la iglesia y la iglesia se pierde. Siguiente versículo, vean. Condición: si se humillare mi pueblo, entonces los ojos de Jehová estarán abiertos aquí. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Se dan cuenta? Condicionamiento. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué es vivir en humillación, mi hermano? Vivir en un perdón continuo. Si usted es lastimado, usted debe aprender a perdonar y debe aprender este vituperio, esta burla, y ofrendársela a Cristo. ¿Se lo merece o no? Ofréndeselo al Señor. Ahí está mi dolor como ofrenda para ti. Esos sacrificios son los que le agradan al Señor. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, si se humillare mi pueblo. Adelante. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Si usted no se humilla ante Dios, aunque conozca teología o no la conozca, aunque se santifique de la forma en que usted quiera, si no se humilla ante Dios, ahora ya le vemos de la casa a su persona, Dios no escuchará su oración. Hagámoslo personal. Y mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre.
Hay quienes se quedan con este versículo y dicen, no, pues ya Dios lo declaró, aquí está, yo sí le creo a Dios, yo me aferro a esta escritura, me amarro a ella, lo creo y lo demás no lo creo. O sea que crees lo que te conviene, porque el siguiente versículo dice esto: y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, revisamos, hicieses todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con tu papá David, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros volvieses a limpiar redes, a cobrártela como te la cobrabas antes, a analizar las cosas como las analizabas antes, sin una mente no renovada, mas si vosotros os volvieres y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis. ¿Qué son dioses ajenos? Cosas que no tienen nada que ver con el Señor, con Dios. La idolatría del dinero, del egocentrismo, el yo, siempre yo y siempre yo. Nosotros teníamos una filosofía ahí en el Mundial con algunos grupos médicos, y era la siguiente: pisa porque atrás vienen pisando, no hay de otra, tienes que abrirte a punta de codazos, patadas, pisando a quien sea. El propósito es llegar. Maquiavelismo, el fin justifica los medios. Usted es un campeón, usted es un gente de metas, de visión, de condicionamiento, así que vámonos para allá parejo. Pero Señor, no, usted codee, patee y llega a la meta. El cristianismo no es así, es todo lo contrario, es sacrificial, es dejar de ser para que otro sea, es dejar de ser tú para que tu esposa sea, es dejar de ser tú para que tu esposo sea, para que él sea feliz, para que ella sea feliz, es dejar de ser tú. Es al revés. Mas si vosotros os vieres y dejares mis estatutos, si hay un estatuto en el cristianismo, es el amor, la misericordia y la piedad. Si dejas esos tres elementos que vienen en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, estás dejando el estatuto del cristianismo. Y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieses a dioses ajenos y los adoraréis. Un dios ajeno es el egoísmo. ¿Qué va a pasar? Yo os arrancaré de mi tierra. ¿Este versículo dónde estaba? Si crecimos adorando el versículo anterior, donde dice yo he puesto los ojos aquí y ya estuvo. ¿Y de este versículo dónde estaba? Y yo os arrancaré si te alejas de mí, de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Cada iglesia que se aleja de los mandamientos de Dios porque ha dejado de leer la escritura va a ser puesta por escarnio y burla de otros que no conocen al Señor. Hablando de ese grupo, dice: por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado, porque es lamentable y triste que cosas que en el mundo deben pasar se den en iglesias que dicen que conocen al Señor. Egoísmo, existencialismo, humanismo, motivacionalismo, y siempre el ser humano en el centro y Dios gravitando afuera. Humanismo puro, un evangelio de codicia, de dame, dame, dame. El amor, la piedad y la misericordia, ¿dónde están? Sus estatutos de Dios centrales. El buen samaritano, ¿quién encontró la vida eterna? El que tuvo piedad. Pues haz lo mismo. Al sacerdote y al levita no le pidieron una lección del decálogo, le dijeron que tuviera misericordia. Iglesia que se aleja de los estatutos de Dios va a ser puesta por escarnio y burla de los otros. Míralo, esa iglesia estuvo ahí, ahora ya no está. Ahora es una bodega, ahí se guardan cajas, dice frágil, cartón. Pero si aquí era una iglesia hace años, ha sido puesta por escarnio y burla de los demás. Esa iglesia donde la gloria de Dios se presentaba en noches de predicación bíblica y la gente lloraba por su pecado, lloraba por su hermano, ahora es puesta por escarnio, no es más que una bodega, porque se alejaron de los mandamientos del Señor. Y en esto consiste todo el consejo: amarás a Dios por todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Han hecho esos dos mandamientos a un lado y lo demás es pura doctrina humanista. Si se humillare mi pueblo, oiré su oración, mis ojos estarán atentos ahí y responderé a sus oraciones. Esto se puede traspolar a la vida personal. Si me humillo, si acepto el vituperio, la vergüenza y te la ofrendo, oiré tu oración. ¿Es clara la escritura? ¿Habrá que rebuscarle algo? Está más que clara. Verso 21.
Y esta casa que es tan excelsa. Cuando yo, hablando de esa iglesia a la cual conocí hace unos 20 y tantos años, yo llegaba, hermanos, yo veía una iglesia excelsa, era una iglesia pequeña, llena de luz, donde yo podía encontrar consuelo para mi alma inquieta, que andaba buscando la verdad. Pregunten dónde está la iglesia. Hablo de la gente. ¿Quiénes son los que están ahora? ¿Profesan al Señor o profesan otra cosa? Será puesta por escarnio y burla. Decía, Señor, que de aquí, de esta iglesia, salga gente que lleve a otros lados a predicar tu palabra, que sea gente luz y sal, que esta iglesia permanezca cimentada en tu palabra, para que siempre, hasta que tú vengas, halles fe en la tierra. La pregunta es, cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? Esperemos que en esta iglesia, habitáculo de Dios, halle fe y luz en este lugar. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea esta iglesia, sino que el Señor encuentre fe en la tierra, en este lugar. No me importa cuánto tiempo va a permanecer, pero que esta iglesia aprenda a amarse y a creer y querer los estatutos de Dios por siempre. Para el latino siempre construimos casas y le subimos las bardas, ¿no? A lo más que se pueda, para que no entre el ladrón ni el orín corroa. El hebreo es diferente. Sus casas son muy sencillas. Si pudieran vivir en lona, vivirían en lona, y son gente, algunos con muchas propiedades. Pero para ellos el concepto de casa no es aquí. La casa está allá, la morada eterna. El tiempo, mis hermanos, que vamos a estar aquí en la tierra es breve. No sé, quizás nos falten unos 10, 15 años algunos, vendrán relevos. Pero mientras estén aquí, mi hermano, viva dignamente como para el Señor. Vale la pena servirle y ser el testimonio que Dios ha querido en un mundo perverso, en un mundo posmoderno, donde el placer es lo que impera. Si se humillare mi pueblo, yo oiré su plegaria, su oración. Queremos permanecer como una iglesia en la cual Jesús halle fe cuando Él venga. Ahí está la misericordia de Dios, perdonando a David. Anda en integridad como anduvo tu padre. ¿Será que Dios no leyó la Biblia? ¿No leyó Samuel donde dice que David pecó? Esto habla que cuando Dios se olvida, se olvidó. Usted no tiene que martirizarse más con su mente. Termino con estos dos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36 y 37. 6, 36 y 37. Está hablando Salomón y está intercediendo por su pueblo. En ese tiempo de la dedicación del templo, haciendo pacto. Salomón está diciendo, yo atestigo de que ellos van a hacer y obedecer. Y antes dice, si pecaren contra ti, y mire lo que pone el escritor bíblico entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Hemos hablado del pecado. El pecado teológicamente y doctrinalmente es el mismo, el que es chismoso como el que es adúltero y fornicario. Pecado es pecado, pero hay pecados que tienen una consecuencia letal, fatal para la familia. Las consecuencias varían, pero el pecado es pecado. También hablamos que el pecado dice de que hay gente que peca por hierro, por ignorancia, y hay que peca deliberadamente, con soberbia. Y esos, Dios no puede trabajar con ese pecado. Una de las características del soberbio es que vive solo, porque el soberbio no soporta a nadie, todos están abajo de él, ¿no? Y el soberbio no puede estar con otro soberbio. Los fornicarios se juntan con fornicarios, ¿no? Y están hablando de lujuria, ¿no? El adúltero del adúltero, el borracho con los borrachos, cuates, todos bien unitarios, bien solidarios, diciendo en tal cantina venden una botana deliciosa junto con unas cervezas lager exquisitamente sudadas frías. Y ahí están 5 o 7 borrachos con una lucha mental, imaginándose la cerveza, pero están juntos. Pero hermano, el soberbio no puede vivir con nadie. Característica de un hombre soberbio o mujer soberbia es que vive sola. Solo puede estar con alguien que tiene una autoestima muy baja, al que pueden dañar continuamente. Bueno, ese es un tema aparte. Si pecaren contra ti, no el pecado deliberado, el que dice, ya voy a pecar, ya sé que es pecado, pero pues que se aguante, ¿no? Se aguante, y además es perdonador, es justo, es amor, pues que me perdone, ¿no? A ver si realmente es bueno. Ese pecado deliberado con soberbia, Dios no puede trabajar con eso. Cuando Dios no puede algo es porque no quiere hacerlo. Su límite está hecho de acuerdo a lo que Él no quiere hacer. Dios no puede ser malo, Dios no puede pecar. Entonces no es omnipotente. Sí, pero el límite lo marca Él. Hay cosas que Él no quiere hacer, pues no las puede hacer. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, fue lo que pasó cuando los llevaron al cautiverio.
para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de los enemigos, Babilonia y Asiria, lejos o cerca. Fíjense, y ellos volvieren, o sea, si alguien se arrepiente, se humilla, si se humillare mi pueblo, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren, o sea, humillación, a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieron a ti de todo corazón, o sea, sin una falsa entrega al Señor, porque Dios lo sabe todo, y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que has edificado a tu nombre, tú oirás entonces desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Cuál es la condicional? Si se humillare mi pueblo. Sin humillación no hay nada. El pueblo cristiano debe aprender a vivir y a caminar en humildad, quiero decir, en humillación ante Dios. Perdonadores, no altivos, como sabiendo que les ha regalado la vida eterna, así humilditos, sencillos, de corazón, con gracia, y entonces Dios escuchará tu ruego. 6:37. Cuando uno peca, mis hermanos, uno es llevado a una cautividad, la cautividad del pecado, pero ahí, desde ese lugar, como el hijo pródigo, usted puede decir, he pecado contra ti, Señor, humillarse, y donde esté, mi hermano, metido en una noche de alcoholismo, de adicciones, de fornicación, de adulterio, de lo peor, si usted se humilla, esa es la clave, ese es el pivote para abrir la bendición, y Dios oirá y tiene el poder para sacarte de donde estés, como estés y con quien estés, pero solamente si se humillare mi pueblo. El hijo pródigo, cuando se da cuenta que está comiendo entre cerdos y pelea por las algarrobas de los cerdos, se acuerda que tiene un papá rico, se acuerda que su hermano, el que no se la rifó en nada, es rico, y se acuerda que los criados de su papá comen mejor que él, y dice que movió la melena rubia y dijo, volviendo en sí, he pecado contra Dios, contra mi padre. Jamás dijo, es que mi hermano que también mi hermano, vieran, es un envidioso, mi hermano. Todo eso ha hecho, y mi papá es un viejo que ya no entiende las cosas, todo eso me orilló, me llevó a que yo me gastara mi fortuna, y hoy esté yo con los cerdos. Ellos tuvieron su parte, su culpa. Él dice así, él dice, he pecado, se humilla contra el cielo y contra mi padre, y punto, y he pecado. Nunca buscó una justificante. Es que estoy así también por los genes que heredé, esa tendencia a la promiscuidad. Mi papá también era así, mi no sé qué, mi abuelo luego me fue brujo, y tengo de qué agarrarme, ¿no? Él quitó todo eso y dijo, he pecado contra ti, iré y pediré perdón, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Esta actitud de humillación, hermanos, debe empezar con el pastor. Él es el que debe poner el ejemplo de humillación y de humildad. Si no es así, ¿cómo van a imitar al que les predica? La humillación ante Dios debe empezar por el líder, el pastor. Debe ser el primero en humillarse. Y después también las ovejas lo harán. Que si la oveja no se humilla, es que el pastor no se humilla. Fíjate, el juicio va a ser personal. Señor Jesucristo, yo no me humillé porque mi pastor no se humilló. Es personal, te debiste haber humillado. Pero nosotros tenemos ese peso que debemos enseñar al pueblo a humillarse. Así que Dios me dé sabiduría para hacerlo primeramente yo. Y ya si ustedes no lo hacen también, ustedes tendrán que dar cuentas. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Glorificado sea el Señor. ¿Pecamos con la mente? De hecho, sí pecamos. ¿Tenemos que humillarnos? Por supuesto. Por eso que también hoy queremos humillarnos. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces desde el cielo oiré y sanaré su tierra y escucharé su oración. Señor mi Dios, enséñanos, mi Padre, a humillarnos delante de ti
Enséñame a mí primero, Señor, a humillarme delante de ti, para así enseñar a mis ovejas, Señor, a humillarse delante de ti. Perdona mis pecados, Señor. Perdona los pecados de mis hermanos, de hecho, de mente, de acción. Queremos humillarnos ante ti hoy, esta mañana. Vivir humildes, en gratitud por el regalo que nos has hecho, la vida eterna. Tómame nuestras almas, Señor, nuestro espíritu, para poder vivir en humildad ante ti. ¿Qué somos nosotros, mi Señor? Seres rescatados por la gracia, pecadores redimidos, pecadores en proceso de santificación, de crecimiento. Ten piedad de nosotros, mi Señor. Ten misericordia de nosotros, mi Señor. Permítenos humillarme ante tus ojos, Señor. Permítenos vivir en humillación ante ti, en humildad. Danos fuerza, sabiduría, Señor, para reconocerte en cada acto de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, y restauración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.